Hay una historia que me persigue desde que la escuché. Tiene algo adentro que no se resuelve, un peso que se queda. Voy a empezar por ahí. Estamos en el siglo XIII. El emperador se llama Federico II del Imperio Romano Germánico. Habla 6 idiomas. Tiene jirafas y leopardos en su jardín. Financia experimentos científicos antes de que eso fuera normal. Un hombre brillante. También un monstruo. En la historia que les voy a contar, ambas cosas aparecen en el mismo acto. Un día, Federico II se hace una pregunta. ¿Cuál es el idioma que le dio Dios a Adán y Eva? ¿Cuál es el idioma natural del ser humano? Si un bebé crece sin que nadie nunca le hable, ¿qué idioma terminaría hablando por sí solo? ¿Habrá acaso alguna lengua grabada de fábrica en el cerebro humano antes de que la cultura intervenga? La pregunta tiene su gracia. El problema es lo que decide hacer con ella. Un experimento. Federico II toma un grupo de recién nacidos, se los entrega nodrizas con una sola instrucción. Cuídenlos, aliméntenlos, báñenlos, pero no les hablen, nunca. Ni una palabra, ni una canción de cuna, ni un shh de consuelo cuando lloran. Nada. Quiere escuchar cuál es el idioma que emerge solo, sin ninguna influencia externa. ¿Qué pasó? Los bebés murieron. Todos. Un cronista y fraile de la época, Salim Ben Edhi-Adam, lo dejó registrado. Los niños no pudieron vivir sin las voces, sin los gestos, sin las palabras de quienes los cuidaban. Sin el lenguaje, en ese estado inicial, los seres humanos simplemente se apagan. De esa historia salen dos conclusiones inevitables. La primera, que el lenguaje es tan fundamental para la vida humana que su ausencia en un recién nacido mata. No es una herramienta opcional, no es un extra, es parte del sistema de soporte vital. La segunda conclusión, que Federico II era un monstruo. Las dos son correctas y las dos son un muy buen punto de partida para lo que vamos a ver hoy. Bienvenidos a Con la Lengua Afuera. Soy Diego Ávila y esto es un podcast sobre el lenguaje que, te lo prometo, no va a sonar a una clase. Va a sonar a algo que sí te importa. Y es que el lenguaje te importa, aunque nunca le hayas prestado atención consciente. Lo usas para pedir el almuerzo, para pelear con tu pareja, para convencerte de que estás bien cuando claramente no lo estás. Lo usas para leer las noticias creyendo que entiendes lo que pasa, aunque alguien, en algún escritorio lejano, haya elegido muy cuidadosamente las palabras con las que te lo cuentan. El lenguaje no es una herramienta que usas, es el agua en la que nadas, y la mayoría del tiempo no la ves. Igual que un pez no ve el agua. Hoy vamos a salirnos del agua un rato. Vamos a pararnos en la orilla y mirarla. No para hacer un análisis técnico, sino para entender qué es eso en lo que hemos estado nadando toda la vida. Antes de seguir, una pregunta. Si alguien te para en la calle ahora mismo y te preguntase, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué le dices? Probablemente dirías algo como, es la forma en la que nos comunicamos, o es lo que usamos para expresar lo que pensamos. Suena razonable. Es la respuesta que diría casi cualquier persona, y nadie te la podría rebatir en esa calle. El problema es que es casi completamente falsa. Y es que esa idea tiene un nombre. Imagina un tubo, un conducto. Yo tengo un pensamiento, lo empaqueto en palabras, te lo mando, y tú lo desempaquetas intacto del otro lado, como si el lenguaje fuera el servicio postal de las ideas. Un lingüista norteamericano llamado Michael Ready la bautizó en 1979 como la metáfora del conducto, y la bautizó así para destruirla. Y es que si el lenguaje fuera realmente ese tubo neutral, esa especie de mensajero que entrega la información sin alterarla, habría una pregunta muy incómoda. ¿Por qué nos malentendemos tanto? Porque la misma frase puede provocar reacciones completamente opuestas en personas distintas. Porque hay conversaciones que terminan peor de lo que empezaron, aunque nadie haya mentido. El ejemplo más simple en español es una sola palabra, de 2 letras.
ya. Una sílaba que puede significar cosas radicalmente distintas e incluso opuestas, dependiendo de cómo se diga, quién lo diga y en qué momento. Ya puede ser sí, de acuerdo. Puede ser no me interesa, pero tampoco tengo energía para discutir. Puede ser sigo mirando el teléfono, pero finjo escucharte. Puede ser si llegas tarde esta noche, no te abro la puerta. Y ya, con esa A arrastrada, con ese silencio antes, con ese tono específico, significa exactamente lo contrario. No sí, todo lo contrario. Eso, claramente, no es un tubo transportando un paquete de información de un lado al otro. Eso es una máquina enorme de señales, de contexto, de historia compartida, de tono y cultura. Todo operando al mismo tiempo, en tiempo real, sin que nadie haya escrito ningún manual. Hay otro test todavía más sencillo. Toma la frase "qué interesante". Dila en voz alta con entusiasmo genuino. Ahora, dila con el tono plano de alguien que está mirando el teléfono mientras finge escuchar. Ahora, dila muy despacio, con una ceja levantada, mirando fijo a alguien que acaba de decir algo que en tu opinión es una total idiotez. Las mismas 2 palabras, 3 mensajes completamente distintos. En el tercer caso, directamente opuesto al primero. El lenguaje no es lo que dicen las palabras, es lo que dicen las palabras más todo lo que las rodea. El tono, la velocidad, el gesto, el momento y la historia entre las personas que hablan. A fines del siglo XIX, en Ginebra, Suiza, había un hombre que daba clases en la universidad y que en toda su vida no publicó un solo libro. Se llamaba Ferdinand de Saussure. Cuando murió en 1913, sus alumnos juntaron los apuntes de sus clases y lo publicaron como si fuera un libro suyo. Ese libro, que él nunca escribió, cambió para siempre cómo entendemos el lenguaje. Una de sus ideas centrales era esta: las palabras no son etiquetas que pegamos sobre cosas que ya existen esperando nombre. El lenguaje no nombra la realidad, la recorta, la divide, la construye. ¿Y eso qué quiere decir en concreto? Que el mundo en sí mismo es un flujo continuo, todo conectado, sin bordes, y el lenguaje llega, mete el cuchillo y dice: esto es una cosa, esto otro es otra. Y esa frontera que trazó con el cuchillo se siente tan natural que es difícil imaginar que alguna vez no existió. Un ejemplo claro. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? 7 diríamos. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Pero hay idiomas que tienen solo 2 categorías de color, claro y oscuro. Sus hablantes miran el mismo arco iris y hacen 2 grupos, no 7. No es que vean diferente, es que su idioma simplemente hizo el corte en otro lugar. Y esto no es anécdota de trivia. Lera Boroditsky, que investiga esto en Stanford, demostró que si tu idioma no distingue el verde del azul, eres mediblemente más lento diferenciándolos. No es que no veas la diferencia, es que tu cerebro no tiene el mango para agarrarla. Y hay otro ejemplo que me parece todavía más revelador. En ruso existen 2 palabras completamente distintas para el azul. Una para el azul claro, otra para el azul oscuro. No son la misma palabra con un adjetivo claro-oscuro. Son 2 palabras distintas, 2 categorías separadas, igual de distintas entre sí como el rojo y el verde. Los experimentos muestran que los hablantes de ruso distinguen esos 2 tonos de azul más rápido que los angloparlantes, para quienes todo ese espectro cae bajo solo una palabra: blue. El idioma no cambia lo que ves, cambia qué tan rápido tu cerebro sabe qué hacer con lo que ve. Saussure murió casi un siglo antes de que todo esto se pudiera medir en un laboratorio, pero ya lo había intuido. Las categorías que sentimos como naturales son cosas que el lenguaje inventó. El lenguaje no describe el mundo, lo arma. Si el lenguaje recorta el mundo de forma distinta según el idioma, la pregunta inevitable es: ¿significa eso entonces que hablantes de idiomas distintos piensan distinto? Esa pregunta
lleva décadas dando vueltas y generando peleas en los departamentos de lingüística del mundo. La respuesta honesta es sí, y en formas que se pueden medir, aunque no de manera total ni definitiva. Quienes mejor lo explicaron no fueron lingüistas puros ni psicólogos solos, sino un dúo inesperado, George Lakoff, lingüista, y Mark Johnson, filósofo, que en 1980 publicaron en conjunto un libro que parecía un texto académico de gramática, pero que era en realidad una bomba que cambió cómo la gente piensa sobre el pensamiento. Su tesis era provocadora y simple al mismo tiempo. Pensamos en metáforas. No las usamos como adorno poético cuando queremos sonar interesantes. Las usamos como estructura básica para procesar el mundo. Y esas metáforas vienen del lenguaje que hablamos. Un ejemplo que llega directo. Piensa en cómo hablas del tiempo en el día a día. Lo gastas, lo pierdes, lo ahorras, inviertes tu tiempo. No tienes tiempo. El tiempo es oro, el tiempo vale. La metáfora es, el tiempo es dinero. Y esa no es una metáfora literaria que alguien eligió para hacer un discurso bonito. Es la estructura cognitiva desde la cual tu cerebro procesa el tiempo cuando has crecido en una cultura occidental y capitalista. Y esto tiene consecuencias muy concretas en tu vida cotidiana. Es la razón por la que sientes culpa cuando descansas, por la que tomarte una tarde libre genera más ansiedad que alivio, por la que no hacer nada se siente como desperdiciar algo valioso, aunque tu cuerpo lleve semanas pidiéndotelo a gritos. No es un defecto de carácter, no es una verdad universal sobre cómo funciona el tiempo, es una metáfora. Una metáfora que el idioma y la cultura te instalaron en la cabeza cuando eras pequeño, antes de que pudieras elegir aceptarla o no. Y opera en silencio, todos los días, sin que te des cuenta de que está ahí. Si pensamos en el futuro, miramos adelante. Si pensamos en el pasado, miramos hacia atrás. Hay culturas donde esto funciona completamente distinto. Los Aymara en los Andes conciben el pasado adelante, lo puedes ver, porque ya ocurrió, y el futuro atrás, porque todavía no está a la vista, al revés exacto de nuestra cultura. Y eso cambia cómo se relacionan con la planificación, con la memoria y con todo lo que consideran urgente. No es que estén equivocados respecto al tiempo, es que su idioma hizo el corte en otro lugar, y ese corte se siente igual de natural desde adentro. Hasta acá, el lenguaje recorta el mundo y organiza el pensamiento. Pero hay algo más que hace al lenguaje humano radicalmente distinto a cualquier otra forma de comunicación que existe en la naturaleza. En los años 60, un tipo llamado Charles Hockett se sentó a comparar el lenguaje humano con cómo se comunican los animales, las abejas, los delfines, los chimpancés, los pájaros, y encontró que el lenguaje humano tiene una propiedad que ningún otro sistema tiene en la misma medida. La llamó productividad infinita. Esto es, con un número limitado de sonidos y reglas, puedes construir un número infinito de frases. Frases que nunca antes en la historia de la humanidad dijo nadie. Ahora mismo, mientras escuchas esto, alguien en algún lugar del mundo está diciendo una combinación de palabras que ningún ser humano pronunció jamás. Algo mundano como, el gato de mi vecino tiró el azucarero lleno de harina esta mañana. Esa frase, exacta, casi seguro, nunca fue dicha. Y quien la escucha, la entiende perfectamente, sin esfuerzo, aunque nunca la haya oído. Eso es extraordinario. Las abejas comunican dirección y distancia con una danza, pero no pueden inventar mensajes nuevos fuera de ese rango. Los chimpancés pueden aprender señas, pero su capacidad de creación es limitada. El lenguaje humano no tiene ese límite. Noam Chomsky, el lingüista más citado y más incómodo del siglo XX, dedicó su carrera a argumentar que esta capacidad es innata, que nacemos con una gramática universal instalada en el cerebro y que aprender un idioma es simplemente encenderla con los sonidos de tu entorno. Steven Pinker, su discípulo, lo popularizó con la idea del instinto del lenguaje. El lenguaje
No es algo que aprendes como aprendes a andar en bicicleta. Es algo que se activa, como caminar. Viene en el paquete biológico. Y la evidencia más brutal de todo la dio, sin querer, el emperador Federico II hace 800 años. Hay un libro que quizás mucha gente solo conoce de nombre, o quizás por la expresión Gran Hermano, aunque nunca lo haya leído. El libro se llama 1984. Lo escribió George Orwell en 1949. La historia transcurre en un futuro distópico donde un régimen totalitario lo controla todo. Lo que la gente dice, lo que la gente hace, lo que la gente puede sentir. El régimen vigila a cada ciudadano en todo momento. Y lo que más se conoce del libro es esa figura del Gran Hermano, una cara enorme en pantallas por todas partes que te recuerda constantemente que te están mirando. Pero hay algo en 1984 que para lo que estamos hablando hoy es mucho más relevante que el Gran Hermano. Es algo que mucha menos gente conoce, aunque sea igual de aterrador. El Newspeak. En español se tradujo como neolengua. El Newspeak o neolengua es el idioma que el régimen totalitario del libro está construyendo activamente para reemplazar al inglés. Y no lo construyen para que la gente se entienda mejor. Lo construyen para exactamente lo contrario, para hacer que ciertos pensamientos sean físicamente imposibles. La lógica es aterradora de lo simple que es. Si no tienes las palabras para pensar algo, no puedes pensarlo. Si el vocabulario para expresar disidencia, para decir no estoy de acuerdo o quiero algo distinto o esto está mal, si ese vocabulario no existe en tu idioma, esas ideas no pueden formarse. No hay que censurarlas después de que aparecen, desaparecen antes de poder nacer. Hay un momento en el libro donde uno de los personajes le explica al protagonista, con orgullo genuino, que cuando el proyecto del Newspeak esté terminado, la rebelión será literalmente impensable. No ilegal, no peligrosa, impensable, porque no van a existir las palabras para siquiera imaginarla. Esto es una extrapolación extrema. Orwell está llevando una idea al límite para hacerla visible, pero está construida sobre algo real. El vocabulario disponible afecta lo que es fácil de pensar, de articular, de compartir con otros. Lo que tiene nombre puede ser debatido, puede volverse acción colectiva. Lo que no tiene nombre queda atrapado, aislado, dentro de cada persona, sin posibilidad de salir. El Newspeak de Orwell es ficción. El principio que mueve no lo es. Y cada vez que un sistema, ya sea político, empresarial o familiar, decide qué palabras son aceptables y cuáles no, cuando decide qué puede decirse y qué debe callarse, está haciendo en pequeño algo que tiene la misma lógica. Hay un sistema de comunicación que nadie diseñó, que no tiene academia ni tampoco tiene manual, pero que en 20 años se convirtió en uno de los más eficientes que existen. Se llama meme. Lo que hace con el lenguaje es exactamente lo que venimos describiendo. Toma un significado, lo borra y pone otro significado encima. Un meme es una imagen con un texto. Eso es todo, pero lo que hace con el significado es fascinante. Hay un meme en el que vemos la foto de un hombre que camina con su pareja, pero se da vuelta a mirar a otra mujer. Esa imagen por sí sola ya dice algo. Distracción, deseo, drama. Pero cuando le pones 3 etiquetas encima, el significado original desaparece y aparece uno nuevo. De repente, habla de la brecha entre lo que prometemos y lo que queremos de verdad. Misma imagen, significado completamente distinto, en 2 segundos, sin una sola explicación. Eso es lo que Saussure describía. El significado no es natural ni es inevitable. Se asigna y se puede reasignar. Los memes son la demostración más cotidiana y más rápida de eso. Cualquiera puede tomar una imagen, ponerle 3 palabras encima y el mundo que describe cambia por completo. Los memes tienen gramática, no escrita, sino aprendida de forma implícita, solo de estar en internet. Cada formato tiene reglas sobre qué contenido admite y qué tono requiere. Si usas el formato equivocado, el meme no funciona. Igual que una oración mal construida.
algo falla aunque no sepas exactamente qué. Un meme nace, muta, cruza idiomas, adquiere significados nuevos y desaparece en el espacio de una semana. Lo que en el lenguaje normal tarda décadas, en los memes pasa en días. Y todo eso sin que nadie lo dirija. El lenguaje cambiando solo, en tiempo real, delante de nuestros ojos. Hasta aquí hemos dicho cosas bastante bonitas del lenguaje, que construye realidad, que organiza el pensamiento, que nos hace únicos en el planeta. Todo muy agradable. Ahora viene la parte en la que hablamos de cómo esa misma maquinaria también se puede usar en tu contra. Todos los días, por otros y por ti mismo. Imagina esto. En un hospital, el cirujano le explica a un paciente que el procedimiento tiene una tasa de mortalidad del 10%. El paciente dice que no. Mismo hospital, mismo procedimiento, otro paciente. El mismo cirujano le dice que tiene una tasa de supervivencia del 90%. El paciente acepta. El 90% de supervivencia y el 10% de mortalidad son exactamente lo mismo, la misma probabilidad, la misma realidad estadística. Lo único que cambia es la palabra desde donde se mira. Eso tiene un nombre, y fue George Lakoff, el mismo de las metáforas, quien popularizó la idea de marco, la estructura mental que se activa con ciertas palabras y que determina cómo interpretas todo lo que viene después. Si te digo, no pienses en un elefante, ya pensaste en un elefante. El marco se activa aunque la frase lo niegue. Por eso, si una campaña de salud dice, fumar no mata a todo el mundo, ya instaló en tu cabeza la posibilidad de que quizás no mate. Por eso, cuando un aviso de comida dice, sin preservantes añadidos, ya asociaste ese producto con algo natural y sin procesar. Los marcos no se destruyen con datos. No basta con decir, eso es falso. Los marcos se destruyen con otros marcos. Quien elige las palabras, controla el debate. No quien tiene los mejores argumentos. No quien tiene más datos. Quien elige las palabras desde las que se habla. Y eso no es solo un problema de políticos o publicistas, es también tu cabeza, porque hay una versión de esto que es más difícil de ver, porque no viene de afuera, viene de ti mismo, del lenguaje que usas cuando nadie te está escuchando, del vocabulario que tienes o que no tienes para lo que sientes. Hay una investigadora, Lisa Feldman Barrett, que lleva años estudiando algo que suena simple pero que tiene consecuencias enormes. Cuantas más palabras tienes para lo que sientes, mejor puedes procesarlo. No es lo mismo decir estoy mal que decir estoy ansioso. No es lo mismo estoy enojado que me siento ignorado. Cada distinción le da a tu cerebro más información para procesar lo que te está pasando. Es como la diferencia entre una foto de 200 píxeles y una de 20 megapíxeles. El objeto es el mismo, pero la resolución cambia todo lo que puedes hacer con ella. Barrett demostró algo concreto. Las personas con más palabras para sus emociones tienen menos crisis de angustia, toman mejores decisiones bajo presión y se recuperan más rápido de situaciones difíciles. Esto significa que decir siempre estoy bien cuando no lo estás no es solo una mentira, es también quitarle a tu propio cerebro las herramientas que necesita. El cerebro no puede trabajar con lo que no puede nombrar. El vocabulario que tienes para tus emociones no es un lujo, es una herramienta concreta de salud mental. Y si ese vocabulario es pobre, tu cerebro trabaja todos los días con menos de lo que necesita. Recapitulemos todo lo que vimos hoy. Arrancamos con Federico II, un emperador medieval brillante y monstruoso que mató bebés por pura curiosidad intelectual. Lo sé, no es el mejor comienzo posible para un podcast sobre lenguaje, pero funcionó, porque lo que ese experimento demostró sin querer fue exactamente el punto de arranque, que el lenguaje no es una herramienta opcional para los humanos, es parte del sistema de soporte vital. Conocimos a Ferdinand de Saussure, el hombre que murió antes de publicar su propio libro y aún así cambió todo. El lenguaje no nombra la realidad, la recorta. Las categorías que sentimos como absolutamente naturales, como los 7 colores del arco iris, son culturales, son lingüísticas, las inventamos.
a George Lakoff y Mark Johnson, que demostraron que pensamos en metáforas y que esas metáforas tienen consecuencias muy reales, incluyendo la razón por la que sientes culpa cuando descansas un martes por la tarde. Vimos que el lenguaje humano tiene algo que ningún otro sistema de comunicación tiene, la capacidad de generar frases infinitas con recursos finitos, y que Chomsky y Pinker, su discípulo, argumentaron que esa capacidad viene de fábrica en el cerebro, antes de que nadie te enseñe nada. Vimos también el Newspeak de Orwell como una exageración extrema de algo que sí es real. El vocabulario disponible moldea lo que es posible pensar, compartir y organizar. Y vimos también los memes como el sistema de resignificación más rápido que ha producido la cultura humana. Terminamos con algo que parece obvio pero no lo es. Las palabras que tienes para nombrar lo que sientes afectan directamente cómo lo procesas, cómo te recuperas y cómo tomas decisiones cuando la cosa se pone difícil. La conclusión de todo esto es incómoda, pero es necesaria. El lenguaje no es inocente, nunca lo fue. No existe simplemente hablar. No hay palabras neutras. Cada vez que abres la boca, cada vez que lees un titular, cada vez que te hablas a ti mismo en tu cabeza, hay marcos activados, realidades construidas o destruidas, emociones procesadas o bloqueadas. La mayoría del tiempo, sin que te des cuenta. Y eso es exactamente por qué vale la pena entender cómo funciona. Federico II murió sin respuestas. Sus bebés murieron sin palabras. Y lo que ese experimento demostró sin querer es la cosa más importante que vamos a ver en este podcast. El lenguaje no es algo que usamos, es algo sin lo cual no somos nada. Cuídalo, entiéndelo, porque si no lo entiendes tú, él te entiende a ti. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo que todo el mundo cree que entiende y casi nadie entiende en serio: el humor. ¿Por qué algo es gracioso? ¿Por qué el mismo chiste destroza a una persona y deja completamente fría a otra? ¿Por qué hay chistes que cruzan idiomas y culturas y chistes que solo funcionan entre dos personas específicas en un momento específico y que si tratas de contar después no funciona igual? Spoiler, tiene que ver con lo que pasa en tu cerebro cuando algo no cuadra, con el timing, con los marcos culturales y con el hecho de que reírse es probablemente la operación más compleja que hace tu cabeza en el día. Todo eso en el próximo capítulo. No te lo pierdas. Soy Diego Ávila y esto es Con la lengua afuera, porque detrás de cada palabra hay mucho más de lo que parece.